Imagínense el valle de Uyuk en Siberia, planicies enormes y congeladas bajo montañas con picos nevados, donde reina el silencio. Por siglos, esta tierra lejana guardó sus secretos bajo el permafrost, esa capa de tierra que nunca se descongela, como si el tiempo se hubiera quedado quieto. Y entre esos secretos está la historia de un niño, que enterraron con mucho cuidado y respeto, lo que nos hace pensar que era de familia noble, o hasta de la realeza. Pero ¿quién era este niño? ¿Y por qué le hicieron un entierro tan especial en un lugar tan solito? El que llamaron el Príncipe de Hielo no era un cuento, sino una conexión de verdad con un mundo perdido. Cuando lo encontraron, cambió todo lo que sabíamos de las culturas antiguas de Siberia, mostrándonos una sociedad mucho más complicada y conectada. El hielo cuidó este secreto por más de 1000 años. ¿Quién era el Príncipe de Hielo? ¿Qué nos cuenta su tumba sobre su gente y en qué creían? La historia empieza con un susurro que venía de abajo del hielo de Siberia, un susurro que se escucharía en todo el mundo. Para entender al Príncipe de Hielo, debemos viajar al siglo V al VII después de Cristo, una época de enormes cambios en Eurasia, cuando el valle de Uyuk era una encrucijada clave en la ruta de la seda. Las caravanas desafiaban peligros para transportar seda, oro e ideas entre Oriente y Occidente. Las religiones, el arte y el conocimiento científico recorrieron estas rutas, creando un crisol de civilizaciones. Los nómadas de Asia Central, hábiles jinetes y comerciantes, controlaron partes clave de la ruta de la seda y construyeron poderosos imperios. El Príncipe de Hielo era parte de uno de estos grupos importantes que prosperaban en un mundo vibrante. Su entierro refleja esta época, rica, conectada y profundamente espiritual. Su tumba es prueba de un mundo en constante movimiento, donde incluso la remota Siberia formaba parte de una red global. La ruta de la seda era el elemento vital de la antigua Eurasia, y los habitantes del valle de Uyuk eran participantes activos, no espectadores aislados. El lugar de descanso del Príncipe de Hielo es una prueba de su importancia. El descubrimiento del Príncipe de Hielo fue gracias al trabajo súper cuidadoso de los arqueólogos en un monte funerario llamado Arsan II, en el valle de Uyuk. Los arqueólogos ya se la olían que esa región guardaba secretos más allá de su pasado escita. A principios de los años 2000, equipos de Rusia y Alemania empezaron a excavar un kurgán así, le llaman a esos montes funerarios, que se veía muy prometedor. Su centro congelado era un problemón, pero también una bendición. Necesitaron usar técnicas especiales para descongelar el permafrost sin echar a perder los restos que eran bien frágiles. Cada capa que quitaban revelaba pistas: caballos sacrificados, estructuras de madera y señales de que había una cámara funeraria muy bien hecha. El permafrost funcionó como una cápsula del tiempo, guardando todo intacto por más de 1000 años. Finalmente, el equipo llegó a la cámara principal, y adentro, ¡zas!, estaban los restos de un niño, conservados de una forma increíble. El niño estaba adornado con oro y telas muy finas, señales clarísimas de que era alguien muy importante. Este no era un entierro cualquiera, sino el de alguien muy querido e importante. Los primeros estudios dijeron que la tumba era del siglo VI o VII después de Cristo. Habían encontrado al Príncipe de Hielo, y con él se abría una nueva página para entender la Siberia antigua. Su descubrimiento nos mostró una cultura poderosa y misteriosa que florecía en el mero corazón de Eurasia. La tumba congelada era una ventana a un mundo perdido. La historia del Príncipe de Hielo apenas estaba comenzando. La tumba del Príncipe de Hielo era un verdadero tesoro, lleno de riquezas y de información. El niño estaba cubierto de oro, un pectoral, aretes, cuentas. Todo eso nos decía que tenía un poder enorme y que era de la élite. Las cosas estaban hechas con una habilidad padrísima, que nos mostraba que tenían un arte lleno de vida. Pedacitos de seda traída de otros lugares, que en ese entonces valía más que el oro, dejaban bien claro las conexiones del valle de Uyuk con la ruta de la seda. Cuencos de madera con ofrendas de comida, conservados por el permafrost, nos dieron una miradita única a cómo vivían el día a día y a sus rituales. Unas armas chiquitas simbolizaban su posición social y que estaría protegido en la otra vida. Dibujos de animales, lobos, águilas, nos contaban de sus creencias espirituales y de cómo veían el universo. La forma tan cuidadosa en que pusieron los objetos nos hace pensar que tenían rituales de entierro muy complicados. Las cosas importadas y el arte hecho ahí mismo nos pintan una sociedad cosmopolita, o sea, muy conectada con el mundo.
Cada cosita era una pieza de un rompecabezas más grande, que nos mostraba el amor, el dolor y las creencias de los que se quedaron. Estas no eran simples cosas para la tumba, eran como sus provisiones para la eternidad. La tumba era una forma de decir así somos, y este es nuestro poder. El verdadero trabajo detectivesco comenzó en el laboratorio, donde la ciencia descifró los secretos del príncipe de hielo. El análisis de ADN confirmó que era un niño de unos 6 o 7 años, con vínculos genéticos con personas del oeste. Esto reveló una sociedad compleja y móvil, sacudiendo historias simples sobre la antigua Siberia. Mostró conexiones a través de Eurasia. Los artistas forenses reconstruyeron su rostro, devolviéndole la vida al príncipe de hielo. El análisis de isótopos de sus huesos y dientes reveló su dieta y orígenes. El estudio de los metales y de los anillos de los árboles permitió datar con precisión la cámara de madera. Cada prueba científica añadió detalles al retrato del príncipe de hielo. Los restos silenciosos se convirtieron en narradores de historias. El príncipe de hielo pasó de ser una leyenda a un niño real, parte de un pasado vibrante y conectado. La ciencia reveló un mundo más rico y complejo de lo imaginado. El entierro del príncipe de hielo fue un ritual planeado con muchísimo cuidado. No era nomás deshacerse de un cuerpo. Cada objeto tenía un porqué. El oro, la seda, las armas, todo hablaba de su alta posición y de lo que creían sobre la vida después de la muerte. Los caballos sacrificados, que eran súper importantes para la vida nómada, eran ofrendas grandes, para asegurar que el niño tuviera un viaje seguro al más allá. Las armas chiquitas simbolizaban protección, o quizás un potencial que ya no pudo cumplir. La forma en que construyeron la tumba y pusieron los objetos seguía reglas muy estrictas, que nos hablan de creencias espirituales muy profundas. Los dibujos de animales servían como símbolos para protegerlo o como guías espirituales. Las ofrendas que el permafrost conservó nos dieron una probadita muy rara de cómo eran estos rituales. Todo el esfuerzo que le metieron a este entierro nos habla de una sociedad que creía firmemente en honrar a su gente importante. La tumba era como un mundito chiquito de ellos, preparado para llevar al príncipe de hielo a la eternidad. Reflejaba una comunidad unida por rituales que todos compartían y por una forma muy profunda de entender la vida y la muerte. La tierra congelada no solo guardó un cuerpo, sino toda una forma de ver el mundo. La tumba del príncipe de hielo nos contó más que la historia de un niño. Iluminó a toda una cultura que estaba en su mero apogeo en el valle de Uyuk. Los entierros tan lujosos nos señalan una sociedad rica, con diferentes niveles sociales y con conexiones que llegaban muy, muy lejos. La ubicación estratégica del valle lo convirtió en un centro bien importante para el comercio y el intercambio de culturas. Los objetos de lujo que traían de otros lados confirmaron que esta gente participaba con todo en las redes de Eurasia. La artesanía tan fina y los kurgans gigantescos nos muestran una comunidad bien organizada y poderosa. Eran jinetes y guerreros muy hábiles y controlaban los recursos y las rutas de comercio. Sus creencias les daban unión como sociedad y una forma de entender el mundo. La tumba del príncipe de hielo es una ventana importantísima para asomarnos a esta sociedad perdida. El valle de Uyuk, que antes veíamos como un lugar lejano y aislado, ahora lo reconocemos como un centro donde la cultura se desarrolló mucho. Los ecos de este imperio escondido por fin se están escuchando. La historia del príncipe de hielo es una prueba de lo conectada que estaba la Eurasia antigua. En su entierro, se mezclaron traditions de ahí mismo con lujos traídos de fuera, reflejando esa fusión que se daba en la ruta de la seda. La seda china y los trabajos en oro mostraban influencias que venían de todas las estepas. El arte nómada y los dibujos de animales conectaban a su gente con una herencia que compartían en toda Eurasia. El nacimiento y la caída de los imperios le daban forma a la región, pero grupos más pequeños, como el suyo, sabían cómo moverse en este panorama tan complicado. Su riqueza y sus conexiones los hacían jugadores importantes en el tablero. Creencias y rituales que compartían, como sacrificar caballos, poner cosas en las tumbas y construir kurgans enormes, se veían por todo el continente. La tumba del príncipe de hielo es la forma siberiana de expresar estas tradiciones más grandes. Él era un hijo de su tierra, pero también el resultado de un continente que estaba entretejido por el comercio y las ideas. Lo que nos dejó es una historia de conexión, no de aislamiento.
El descubrimiento del príncipe de hielo nos da lecciones bien profundas sobre la vida, la muerte y eso que todos compartimos como seres humanos. El amor y el dolor que hubo detrás de su entierro viajan a través del tiempo y hacen que sintamos cercana a esa gente antigua. Su tumba nos muestra la fuerza y lo avanzada que era una sociedad que vivía re bien en la dura Siberia. Estos no eran nómadas primitivos, sino gente llena de energía, con ideas nuevas y conexiones que llegaban muy lejos. Investigar en arqueología y cuidar lo que se encuentra es importantísimo. Cada cosita que se descubre reescribe lo que sabíamos del pasado. El permafrost guardó una parte de la historia que, de otra forma, se hubiera perdido para siempre. El príncipe de hielo nos invita a seguir siendo curiosos y a seguir explorando los misterios de la historia. Su tumba nos mostró un imperio escondido, recordándonos que siempre hay más cosas por descubrir. Hasta las personas más chiquitas pueden dejar un legado que resuene a través del tiempo. El pasado nunca está muerto del todo, solo está esperando a que lo volvamos a descubrir.